Mi suegra arruinó mi matrimonio, pero ahora su nueva nuera le ha echado de su casa y quiere mi ayuda. He esperado mucho para decirle que puede dormir en la calle. No estoy segura de si esto sería aprobado por los moderadores. No es el tipo de cosa que encajaría en un foro de soy yo la mala. Solo quiero compartir la experiencia que tuve con mi suegra y cómo resultaron las cosas para mí. Todo comenzó hace más de una década. Estuve casada con un hombre durante 3 años. Llamémoslo Dan. Yo tenía 23 años en ese entonces y él 25. Habíamos estado saliendo durante 2 años y medio cuando inesperadamente quedé embarazada. Ambos nos asustamos. Pero estábamos enamorados, así que decidimos dar el paso y casarnos. Mirando hacia atrás puedo ver cuán apresurada y precaria fue la decisión, pero en ese momento éramos jóvenes y optimistas. En realidad fue idea de Dan casarnos, ya que su madre era una mujer religiosa y no le gustaría tener un nieto fuera del matrimonio. Yo quería tener al bebé ya sea con o sin matrimonio, así que cuando él me propuso matrimonio pareció un plan perfecto. Decidimos casarnos una semana después de enterarnos del embarazo. Porque ya sabes, cubrirlo antes de que se notio estaba hecha un lío. Todo estaba sucediendo tan rápido. Dar la noticia a los padres, preparar la boda y las citas médicas. Hasta entonces no había conocido a su madre. Jane. Dan la había mencionado algunas veces durante nuestra relación, pero ella vivía a unos estados de distancia y las circunstancias nunca se alinearon para que nos conociéramos. Sabiendo de su inclinación religiosa, me preocupaba su reacción a nuestra situación. Sin embargo, Dan insistía en que ella lo aceptaría, pero yo tenía mis dudas. Cuando finalmente la conocí el día antes de nuestra boda, supe instantáneamente que las cosas no serían tan fluidas como Dan me había asegurado. El momento en que ella cruzó la puerta, sentí una ola de negatividad extenderse por la casa. ¿Conoces esa sensación cuando la persona equivocada se acerca a ti? Su desaprobación se irradiaba de ella como un mal olor. Al principio asumí que era por las circunstancias, su hijo casándose con una mujer a la que había embarazado. Entendía que a sus ojos la situación no era ideal. Después de todo, ella afirmaba ser una mujer devotamente religiosa, alguien que creía en hacer las cosas de la manera correcta. Dan era su único hijo. Su padre murió cuando él tenía 11 años y desde entonces ella había sido una madre soltera. Para Dan no se volvió a casar porque quería darle a Dan todo su amor y atención, bastante ejemplar. No, yo pensaba lo mismo. Sin embargo, gradualmente comencé a darme cuenta de que era tóxico. Cualquier cosa en exceso es dañina y el amor también. El día de la boda su cara era sombría. Incluso mis padres no estaban encantados con la situación, pero estaban felices de que yo estuviera comenzando un nuevo capítulo en mi vida. Pero Jane, oh Dios mío, apenas me hablaba. Solo asentía con la cabeza de manera cortante y me lanzaba miradas desaprobadas. Cuando hablaba era con Dan, y su voz estaba cargada de irritación. Escuché fragmentos de sus conversaciones. La mayor parte era ella quejándose de lo desordenado que estaba todo y de cómo le preocupaban las consecuencias de un matrimonio tan apresurado. Lo que debería haber sido un día de alegría se convirtió en uno estresante. Estaba constantemente tensa, tratando de ignorar los comentarios pasivo-agresivos y las miradas frías de mi nueva suegra. Dan notaba mi incomodidad, pero lo minimizaba. Me aseguraba que Jane cambiaría de opinión una vez que me conociera mejor. Pero nunca lo hizo. Después de la boda se convirtió en una presencia regular en nuestras vidas y en nuestra casa. Al principio no se sentía tan intrusivo. Y pensé que genuinamente quería ayudarnos. Nos ayudó a preparar la casa para nosotros, la casa y el cuarto del bebé. Según Dan, su padre no le había dejado mucho financieramente, por lo que ella dependía mucho de Dan para su
Sustento esta dependencia no era solo financiera, también era emocional. Dan era su único hijo y ella se aferraba a él. Como si fuera su salvavidas. Intenté empatizar, pero pronto me di cuenta de que Jane no era solo una madre soltera. Que necesitaba era una mujer controladora que no sabía dejar ir. Era escandalosa e intrusiva. Tenía una opinión sobre todo, desde la forma en que decorándolo a mi hija desde el momento en que nació. Jane fue distante, apenas mostraba cariño hacia ella, lo cual me desconcertaba. Asumí que estaría encantada de tener una nieta, pero en lugar de eso parecía casi presentida. Sentía que culpaba a mi hija por nuestro matrimonio apresurado. No podía soportar que Dan le prestara atención a mí o a nuestra hija. Quería la atención total y exclusiva de Dan. Yo era demasiado joven e ingenua para enfrentarme a ella. Todo era bastante malo con ella. Apenas habíamos comenzado nuestras carreras y nuestros salarios no eran geniales, solo lo suficiente para llegar a fin de mes. Además, Dan tenía la responsabilidad de su madre. No podíamos permitirnos una niñera, así que Dan solía pedirle a Han que cuidara a nuestra hija. No estaba contenta con la idea, pero ¿cómo podría decirle que no a su bebé grande? Por eso, durante un tiempo se mudó con nosotros. Sin embargo, la mayoría de las veces llegaba a casa y encontraba a mi bebé llorando mientras Jane estaba tranquilamente tejiendo en la sala de estar. Cuando le preguntaba por qué había dejado al bebé llorando sin hacer nada, decía que el bebé necesitaba fortalecerse y que estaba tratando de enseñarle mecanismos para calmarse sola. Una vez mi bebé había vomitado y estaba revolcándose en su propio vómito. Dios sabe cuánto tiempo, y esa mujer ni siquiera se molestó en ver por qué estaba llorando. Desde entonces dejé de tenerla cerca para cuidar a mi bebé, ya que siempre criticaba la forma en que la estaba criando. Tuvimos que conseguir una niñera que, por suerte para ese entonces, podíamos pagar. Le decía a Dan que estaba mimando demasiado al bebé. Me odiaba a mí y a mi bebé. Nunca dijo nada abiertamente, pero sus acciones hablaban por sí solas. Lo más doloroso fue cuando la escuché hablando por teléfono con alguien. Dijo: amo a con acento, pero esa niña es demasiado como su madre. Va a dar problemas. Confronté a con acento sobre esto y él dijo que tal vez había escuchado fuera de contexto y que debía haber conocido todo el contexto antes de sacar conclusiones. Pasó un año y para cuando mi hija cumplió un año, mi resentimiento a Jane había llegado a su punto máximo. Sentía que constantemente caminaba sobre cáscaras de huevo en mi propia casa, sin mencionar la ansiedad posparto, los contratiempos en mi carrera y un largo etcétera. Dan lamentablemente no ayudaba en nada. Estaba atrapado en el medio y se negaba a tomar partido cada vez que mencionaba el problema. Me decía que estaba exagerando o que necesitaba ser más paciente con su madre. Peor aún, lo atribuía a mi ansiedad posparto. Decía que tenía muchas otras cosas de las que preocuparse como para involucrarse en esta pelea de gatas, si esas fueron sus palabras. No entendía el impacto que esto estaba teniendo en mí y en nuestro matrimonio. La gota que colmó el vaso llegó cuando mi hija tenía poco más de un año. Estábamos en casa de Jane para celebrar su cumpleaños y, como de costumbre, estaba de mal humor. Pasó toda la tarde criticando todo lo que hicimos por ella, el pastel que compramos, los regalos que le dimos y así sucesivamente. Pero el punto de quiebre llegó cuando mi hija derramó accidentalmente un vaso de jugo mientras bebía el jugo. Juguetonamente lo derramó. Era una simple travesura que todos los bebés hacen a esa edad, pero la reacción de Jane fue todo menos simple. Le gritó a mi hija, llamándola torpe y descuidada. Mi bebé rompió en llanto. Dan estaba allí, pero
Jane no dejó intervenir esa bruja. Estaba preocupada porque se manchara la alfombra y ese hijo de bruja se quedó allí dejando que mi bebé llorara yo. Estaba al otro lado del pasillo y tan pronto como escuché el caos corría recogerla y consolarla. Miró a Dan y dijo: ¿ves, esto es lo que te digo? Ella no disciplina a la niña y no deja que otros lo hagan, apuesto a que esta niña te va a dar muchos problemas. Cuando crezca. Recuerdo que me levanté temblando de ira y le dije a Jane que no tenía derecho a alzar la voz a mi hija. Le dije que si no podía tratar a mi hija con el amor y respeto que merecía, entonces no tenía lugar en nuestras vidas. Dan, en lugar de apoyarme, trató de minimizar la situación diciéndome que me calmara y que Jane no había querido decir lo que dijo, pero yo ya había llegado a mi límite y le dije que estaba harta de soportar a un hombre sin carácter que aún no había superado la etapa de estar en el regazo de su madre. El hijo de bruja y la bruja misma se ofendieron con mis palabras, pero eso no me detuvo para salir no solo de su casa, sino también de nuestro matrimonio. Llegué a casa y empecé a empacar mis cosas. Dan entró de mal humor queriendo continuar la pelea, pero cuando me vio empacando perdió los estribos, no sé por qué. Estaba sorprendido. ¿Qué más esperaba que hiciera? Quedarme allí y seguir soportando la del dúo tóxico. Madre e hijo. Dijo que no debía tomar decisiones impulsivas porque el bienestar de nuestra hija estaba en juego. Le grité preguntándole por qué estaba preocupado por nuestra hija ahora. Pero no lo estaba cuando su madre la regañaba por una tontería. Ahora estaba llorando, sollozando porque yo pretendía separarlo de su hija. Empezó a disculparse y dijo que pondría límites con su madre, pero yo le dije: ya no quiero límites, quiero que elija Sohan. Se va de nuestras vidas o nos vamos. Nosotras. No podía permitir que mi hija creciera en un ambiente donde su propia abuela la menospreciaba constantemente. Dan, como era de esperar, intentó mantenerse neutral. No entiendo a este hombre. No es un país, no es Suiza, es un hombre que no puede tomar partido por nada. Dijo que nos amaba a ambas y que no podía elegir entre su madre y su esposa. Pero yo ya había tomado mi decisión. Me fui esa misma noche dejándolo llorando. El divorcio fue rápido y, para ser honesta, fue un alivio. Sentí como si me hubiera quitado un peso de encima. Dan y yo no habíamos distanciado después de nuestro matrimonio y Jane había creado una brecha entre nosotros que no podía repararse. Me llevé a mi hija y me mudé a una casa más pequeña al otro lado de la ciudad. Dan pagaba la manutención, pero tuve que trabajar horas extras para mantenernos a las dos. No fue fácil empezar de nuevo, pero era necesario. Jane, por supuesto, se mudó con Dan después del divorcio para cuidarlo. El bebé grande necesitaba cuidados de mami. Estaba esperando la oportunidad de tomar a su hijo hombre en sus brazos y el divorcio le dio una gran oportunidad para hacerlo. No me importaba lo más mínimo. Seguí adelante con mi vida. Los primeros meses fueron duros. Extrañaba los buenos momentos que tuve con Dan, pero la amargura que enfrenté nuestro matrimonio me empujó a seguir adelante más rápido. Obtuve la custodia total de mi hija y Dan tenía 2 horas de visitas supervisadas cada semana. Después de que ella cumplió 3 años, Dan tuvo un día a la semana. Tuve que enfrentarme a Dan por él bien de mi hija, pero solo era un saludo formal. Había establecido reglas claras que Jane no se acercaría a mi hija y, afortunadamente, Dan lo respetó. Nunca intentó forzar una relación entre Jane y nuestra hija. Igual, de todas formas, no es que Jane quisiera una. Han pasado 7 años desde nuestro divorcio. Mi hija tiene un poco más de 8 años ahora. Llevo saliendo con alguien hace 2 años y ha sido genial. Toco madera. Mi hija le tiene mucho cariño. Dan, sin embargo, estuvo soltero hasta ahora. De hecho, estaba bastante sorprendido cuando se enteró de mi novio. Me preguntó cómo podía haber
Seguido adelante, tan rápido me tomó 5 años seguir adelante, pero para él fue demasiado rápido, en fin, no sé qué le pasó. Después de eso empezó a vivir solo. Y le pidió a su madre que se mudara. Recientemente comenzó a salir de nuevo y el mes pasado se casó. No sabía mucho sobre su nueva esposa excepto por los detalles ocasionales que mi hija compartía después de visitar a su papá. Por lo que escuché, ella es amable y cariñosa y a mi hija parece gustarle, que es todo lo que realmente me importa. Hace un tiempo mi hija me contó que durante su última visita Jane se presentó y quiso abrazarla, pero la esposa de Dan no permitió que Jane se acercara a ella. También le dio la espalda a Jane y le dijo: Jane, agradecería que nos llamaras antes de aparecerte sin avisar. Si hay algo urgente puedes encontrarte con Dan en su oficina. Jane se fue de inmediato. Me pregunto si el mismo ciclo se repetirá y habrá otro divorcio en camino. Para Dan espero que esta vez aprenda la lección y sepa dejar ir a su madre. Actualización 1. No esperaba que tanta gente leyera y comentara sobre esto. Gracias a todos, no tengo mucho que actualizar, pero como muchos lo pidieron. Aquí vamos. Durante los primeros meses de su matrimonio parecía que las cosas iban bien para Dan y su esposa. Incluso mi hija disfrutaba su tiempo con ellos. Hasta se fueron de vacaciones juntos. Estaba un poco nerviosa de dejarla ir, pero su esposa me aseguró que la cuidaría, así que me relajémonos. Pero la he visto algunas veces cuando fui a recoger a mi hija. Ella me contó sobre la interferencia de Jane. Al parecer Jane se mudó con Dan hace un tiempo porque está enferma y no puede vivir sola. No me sorprendió. Jane siempre había dependido de Dan y sabía que no iba a soportar ver a su hijo feliz con su esposa. Solo han pasado unos meses y su matrimonio ya está empezando a deteriorarse. Mi hija me contó que desde que la abuela se mudó, Dan y su esposa han estado discutiendo por todo. Desde la forma en que se maneja la casa hasta cómo se gasta el dinero de Dan. El ambiente en la casa se ha vuelto tenso. Su esposa se opuso a la situación, pero Dan le pidió que soportara a su madre por un tiempo hasta que encontrara una solución permanente antes de casarse. Cuando le pidió a Jane que se mudara, tenía la esperanza de que finalmente se había dado cuenta del amor tóxico de Jane y estaba saliendo de ello, pero no estaba equivocada. Sigue siendo un niño de mamá que se niega a dejar el regazo de su madre. Arruinó nuestro matrimonio por su madre y ahora está dispuesto a arriesgar su segundo matrimonio también. Dios, hay algunas personas que nunca aprenden de sus errores. Fue un déjà vu. Todo lo que sucedió en mi matrimonio estaba sucediendo de nuevo, solo que esta vez la esposa de Dan era la que lidiaba con el comportamiento tóxico de Jane. Siento cierta simpatía por ella, sabiendo muy bien el infierno por el que está pasando, pero también me dio un sentido de validación. No era solo yo, Jane era el problema. En las últimas 2 semanas mi hija se ha negado a visitar a Dan cuando él le preguntó por qué. Ella le dijo claramente que no quería ir porque siempre estaban peleando y discutiendo y, además, no le gusta su abuela. Dan le prometió llevarla afuera en su próxima visita y no encontrarse en su casa. Espero que Dan aprenda su lección pronto y actúe rápidamente si no quiere enfrentarse a un segundo divorcio. Su hija también podría resentir por su apego tóxico a su madre, pero lamentablemente él no lo ve de esa manera. Actualización 2. Lo siento por no actualizar antes. No había mucho que contar, pero esto es interesante. Ayer recibí una visita inesperada. Mi suegra. Como mencioné en la última publicación, Jane se mudó con Dan alegando que estaba enferma y no podía vivir sola. Esto obviamente afectó su matrimonio y las cosas empeoraron, pero afortunadamente Dan lo resolvió justo a tiempo después
De 4 meses Dan finalmente se dio cuenta de que su madre era el problema y le pidió que se fuera. Sin embargo, ella siguió demorando, pidiendo algo de tiempo para organizar sus cosas, hasta que la esposa de Dan se cansó y la echó de la casa. Un día Han salió a encararse con sus amigos y al volver encontró sus cosas afuera. Llamó a la puerta, pero la esposa de Dan no la abrió y le gritó que se fuera. Jane llamó a Dan y le contó lo que había pasado, pero él dijo que esta vez tenía que apoyar a su esposa. Bueno, me alegra que finalmente haya recuperado el sentido. Esto fue una cosa, pero lo que pasó después me sorprendió aún más. Jane no solo fue echada de la casa, sino que también fue excluida de sus vidas. Además, fue cortada financieramente y se le dejó a su suerte al ser madre soltera, y con Dan como único hijo no tenía a nadie más a quien recurrir. Tampoco estaba en buenos términos con ninguno de sus familiares. Nunca conocí a ningún familiar de Dan mientras estuve casada con él. Recibí la noticia con cierto escepticismo, es decir, no es como si Dan no pudiera volverla a aceptar, pero bueno. Ayer apareció. No había visto ni oído nada de Jane desde el divorcio, así que te puedes imaginar mi sorpresa cuando se presentó en mi puerta. Estaba nevando mucho afuera. Yo estaba sola en casa, ya que mi hija estaba en la casa de una amiga para una cita de juego. Jane estaba allí pareciendo una rata empapada. Por un momento me quedé sin palabras. No esperaba verla nunca más, y mucho menos en mi puerta, pero tan pronto como pasó el shock me invadió la ira. Pensé, ¿cómo se atreve a venir aquí a mi casa después de todo lo que me hizo pasar? Antes de que pudiera decir algo, ella empezó a llorar desesperadamente. Me contó cómo Dan y su esposa la habían echado y que no tenía dónde ir. Sí tiene una casa, pero se está deteriorando sin el mantenimiento adecuado. Me suplicó diciendo que no tenía a nadie más a quien recurrir y que lo sentía por todo lo que había pasado entre nosotros, pero su disculpa no significó nada para mí. Podía ver a través de ella. No se lamentaba por lo que había hecho, se lamentaba por la situación en la que se encontraba ahora. No estaba aquí porque hubiera cambiado o porque realmente quisiera enmendar las cosas. Estaba aquí porque se le habían acabado las opciones. Quería dinero para pagar sus cuentas y no puede sobrevivir solo con su pensión. Sentí nada más que desprecio. Esta era la mujer que había arruinado mi matrimonio, que había hecho de mi vida un infierno. Durante años que había tratado a mi hija como si no fuera deseada, y ahora tenía el descaro de pedir mi ayuda. No grité, no me enojé, pero ni siquiera la dejé entrar en mi casa. Simplemente la miré a los ojos y le pedí que se fuera. Ella empezó a suplicar diciendo que yo era su última esperanza, y todo eso. Le dije que mejor se buscara un trabajo en lugar de cargarle sus problemas a los demás. Ella se quedó allí un momento mirándome con incredulidad por mi lenguaje. Antes de que pudiera decir algo más, le dije que puede dormir en la calle como la rata. ¿Qué es? Y le cerré la puerta en la cara. No sentí nada después de eso. Desde ese día Jane ha intentado contactarme varias veces más. Llamó, dejó mensajes e incluso envió una carta pidiendo disculpas y diciendo que era el karma que había vuelto por ella, pero los ignoré todos y la bloqueé. No le debo ninguna respuesta. Más tarde me enteré por la esposa de Dan que Jan finalmente se mudó a un pequeño apartamento en una comunidad para personas mayores, por lo que entiendo Dan finalmente ha comenzado a ver a su madre por lo que realmente es. En cuanto a mí, hace tiempo que superé esto. Estoy enfocada en criar a mi hija y construir una vida feliz y estable para nosotras. Como dije, he comenzado a salir de nuevo, y aunque no me estoy apresurando en nada, tengo esperanzas para el futuro. La vida realmente da muchas vueltas, ¿verdad? Actualización 3. No esperaba hacer otra actualización, pero después de lo que pasó sentí que tenía que compartirlo. Ayer hablé con la nueva esposa de Dan y la conversación
Fue más reveladora de lo que esperaba la encontré cuando fui a recoger a mi hija. Estaba esperándome afuera y después de las formalidades habituales me pidió que me quedara un rato para hablar como mencioné antes, no soy especialmente cercana a ella, pero me he dado cuenta de que es una buena persona y que realmente se preocupa por mi hija, lo cual siempre será lo más importante para mí. Nos sentamos en la sala de estar y casi de inmediato me agradeció por algo que no esperaba. Me dijo que me agradecía haberle puesto límites a Jane y que, aunque no nos conocíamos bien, sabía que la entendía mejor que nadie. Luego empezó a contarme todo lo que había pasado mientras Jane vivía con ellos. Resulta que Jane fue incluso peor con ella de lo que había sido conmigo. Desde el momento en que se mudó comenzó a criticar absolutamente todo, la forma en que la nueva esposa de Dan mantenía la casa, cómo cocinaba, hasta cómo vestía a Jane. Incluso trató de imponer sus propias reglas en la casa, cambiando la decoración y organizando todo según su gusto. Era como si quisiera que fuera su casa y no la de ellos. Supe inmediatamente lo frustrante que debió haber sido para ella la nueva esposa. También me contó cómo Jane intentó sabotear su matrimonio desde dentro. Aparentemente Jane le decía a Dan que su esposa no era lo suficientemente buena para el que no sabía cómo manejar una tasa y que él merecía algo mejor. Me dolió escuchar esto porque era como revivir lo que había pasado conmigo. Jane también intentaba interferir en todas las decisiones que tomaban juntos, desde las P hasta las grandes. No podía creer que después de tantos años Jane no hubiera cambiado ni un poco. Si acaso había empeorado, pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. La nueva esposa me confesó que por un tiempo pensó que nunca podría sacar a Jane de la casa. Me dijo que si no fuera por Dan, probablemente Jane seguiría allí. Según ella, hubo un momento en que se dio cuenta de que su matrimonio estaba en peligro real. Le planteó a Dan que no podía seguir viviendo de esa manera y que si Jane no se iba, ella tendría que irse. Para mi sorpresa me dijo que fue Dan quien finalmente tomó la decisión de echar a Jane de la casa. Dan, el hombre que nunca se había atrevido a enfrentar a su madre durante nuestro matrimonio, finalmente había hecho lo correcto según su esposa. Fue una decisión difícil para él, pero se dio cuenta de que tenía que elegir entre su matrimonio y su madre. Cuando Jane se negó a irse, Dan apoyó a su esposa y la ayudó a sacar las cosas de Jane de la casa. Esto me sorprendió, porque nunca pensé que Dan pudiera hacer algo así, pero me alegró escuchar que por una vez en su vida había hecho lo correcto. También me dio una sensación de cierre saber que Dan finalmente había puesto límites a su madre. Era algo que nunca hizo cuando estuvimos casados y, aunque no cambia el pasado, me dio un poco de paz saber que finalmente había aprendido su lección. Lo nuestro no funcionó y quizás fue lo mejor, pero al menos Dan ahora está haciéndolo correcto por su esposa. Al final, la nueva esposa de Dan me agradeció porque cree que al haberme divorciado de Dan le abrí los ojos. No creo que haya hecho mucho, pero yo también le agradecí por ser buena con mi hija. Le dije también que, aunque nuestra historia fue difícil, me alegraba que ella y Dan tuvieran una oportunidad de ser felices juntos. Luego me fui y quedamos otro día para tomar un café. Actualización 4. Ayer me encontré con la nueva esposa de Dan para tomar un café. Hemos estado hablando un poco más últimamente y aunque nuestra relación comenzó como algo simplemente cordial por el bien de mi hija, he llegado a verla como alguien en quien puedo confiar. Nos encontramos en una pequeña cafetería cerca de mi casa. Mientras hablábamos de cosas triviales y nos poníamos al día, ella me mencionó algo que me sorprendió. Han tenido noticias de Jane. Me contó que al parecer Jane no está bien, se ha enfermado aún
Más si según lo que escucharon se debe en gran parte a su estado emocional desde que fue obligada a mudarse al apartamento en la comunidad para personas mayores. Ha caído en una profunda tristeza por lo que me dijo. Jane no ha podido adaptarse a su nueva vida y se siente extremadamente sola. Eso no me sorprendió demasiado dado que sí. Siempre dependió de Dan para todo y nunca hizo un esfuerzo por mantener relaciones saludables con otras personas. Lo que me sorprendió más fue que Dan, a pesar de todo, la ha visitado un par de veces. La esposa de Dan me dijo que él se siente mal por ella y que es difícil para al verla en ese estado. Sin embargo, me dijo que Dan, aunque siente compasión por Jane, ha dejado claro que no piensa sacarla de allí. Dan sabe cómo es ella. Ahora me dijo, por mucho que le duela verla así, sabe que si la deja volver a su vida todo volverá a ser como antes. No quiere poner en riesgo nuestra relación ni la estabilidad que hemos logrado construir hace años atrás. No hubiera imaginado estar sentada con la esposa de Dan hablando de estas cosas, y menos por cómo todo terminó para Jane, pero no voy a negar que me alegra que las cosas terminaran así, porque cada uno ha podido hacer su vida y todo parece ir mejor.